Y aquí seguimos en este programa especial del Foro de la Libertad en Latinoamérica, donde, bueno, siguen pasando las voces y ya casi está culminando en estos 2 días que nos mantuvo trabajando en vivo desde el Hotel Brick, de aquí de La Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Eneas Biglione, que es precisamente el director ejecutivo de la Fundación ACER, en varias ocasiones, naturalmente, charlando con nosotros en proa al futuro y parte de la organización, sin dudas, de este evento que nos ha traído al programa hasta este lugar. Eneas, bienvenido, es un gusto saludarte y estar aquí contigo. Buenas tardes, Marcelo, como siempre, un gusto estar en tu programa. Eneas, nos gustaría que nos des una conclusión general de lo que ha sido ya prácticamente en el final este foro que ha reunido a representantes de gran parte de Latinoamérica y donde han trabajado en lo que ustedes siempre puntualizan, ¿no?, que es el fomento de las políticas públicas en cada uno de los países o en la gran mayoría de los países de Latinoamérica. Bueno, en términos generales se puede decir que la importancia de este evento es que reúne a los principales, lo que se llaman intellectual entrepreneurs, o sea, los emprendedores intelectuales, que son los que normalmente manejan este tipo de organizaciones, que de algún modo tienen 2 o 3 desafíos. El más importante, obviamente, es conseguir fondos, tanto dentro del país en el que operan, como de países como los Estados Unidos o Europa, que pueden ser fondos públicos o fondos de sector privado completamente, como el caso de la Fundación ACER. Al mismo tiempo, el gran desafío también es tener llegada, o sea, lo que sería el alcanzar una mayor cantidad de gente, por ejemplo, en el ámbito de la universidad, por ejemplo, en el ámbito de las redes sociales, por ejemplo, en el ámbito de los medios, de ver cómo se influye con ideas sanas, como las llamamos nosotros, aquellas ideas de la libertad, de la república, del Estado de Derecho, de la responsabilidad individual. Y bueno, esto es una oportunidad, este Liberty Forum de Atlas en Latinoamérica es una oportunidad muy grande de que estas personas se junten, intercambien ideas, experiencias, métodos de recolección más efectiva de fondos. Y bueno, y en esta oportunidad se tocaron varios temas de políticas públicas importantes, que son súper relevantes al momento en que vivimos en la región, como por ejemplo el tema de las políticas educativas, que creo yo es clave desde 2 puntos de vista. Desde el primer punto de vista tiene que ver con esa idea de adoptar el sistema de vouchers educativos, lo que se conoce como cheque escolar en español, que básicamente tiene que ver con que en lugar de privatizar, digamos, la educación, que es un poco la idea como más sencilla, más blanco y negro, ¿no?, en materia de contrastar, digamos, lo que sería la libertad versus el dirigismo estatal, tiene que ver con que el gobierno siga manejando la educación, pero en lugar de que haya como única alternativa los colegios o las universidades públicas, básicamente estaría entregando a los padres la posibilidad de pagar con un cheque que venga de fondos totalmente públicos, digamos, la versión privada de esta escuela o de esta universidad. Con lo cual, ¿cuál sería la diferencia? Porque el gasto público sería el mismo, ¿no? Hoy en día que se habla, por ejemplo, en Argentina, que es tan importante bajar el gasto público. Si le estamos dando un cheque, digamos que el gasto sería el mismo. Bueno, la diferencia sería que en ese caso se pondrían a competir tanto las escuelas y las universidades públicas con las escuelas y las universidades privadas, que muchas veces, al comportarse en condiciones monopólicas, las públicas terminan siendo bastante poco eficientes, ¿no? Ni hablar de la cantidad de paros que hay por año, ni hablar de la informalidad a la hora de tomar exámenes, ¿no?, que muchas veces los profesores desaparecen, simplemente los alumnos quedan afuera esperando, digamos, que le tomen un examen cuando el profesor titular, digamos, de alguna manera ni hizo clase de consulta, ni realmente apareció o terminó tomando un contenido distinto al que se había prometido en su momento. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, lo que se propuso fue el tema de la adopción del cheque escolar. Otra cosa que se vio en este foro fue la importancia de influir en las universidades, ¿no? Muchas veces nos sentimos bastante solos a la hora de promover las ideas de la libertad, sobre todo la libertad económica. Tenemos muy claro que en prácticamente todas las universidades públicas de la región y muchas de las universidades privadas lo que se ve son modelos de intervención estatal, en los cuales queda en manos del gobierno planificar, digamos, y de alguna manera ejecutar lo que se llaman programas sociales, que muchas veces con buenas intenciones terminan poniendo sobre los contribuyentes una pesadísima carga impositiva. Y desde ese punto de vista está claro que estamos tratando de crear nuevas estrategias para llegar con nuestras ideas, por ejemplo, la Escuela Austríaca de Economía o la Escuela de Chicago, que son las 2 versiones de lo que sería la economía liberal de alguna manera.
Y no en el sentido de imponerlo como única opción. Nosotros pensamos que lo mejor es la libertad de cátedra, en la que en todas las universidades se estudie tanto, digamos, el marxismo económico como el capitalismo económico, para que a la hora de elegir los alumnos tengan muy claro cuáles son las ventajas y desventajas de cada sistema y obviamente cada uno se quede con la versión que le parezca más adecuada para atender los problemas de su país. Mientras que hoy en día la realidad es que lo único que se estudia son el marxismo económico por un lado o su, digamos, su versión light, ¿no? Bajas calorías, que sería la del keynesianismo, ¿no? Esas escuelas del modelo ISLM, etcétera, que de alguna manera tienen digamos, las ideas de John Maynard Keynes, ¿no? Keynes, el economista británico de, de la época victoriana de Inglaterra, ¿no? Con lo cual, bueno, lo que se plantea básicamente es cómo llegar un poco más lejos con nuestras ideas, cómo hacer para que se influyan tanto a académicos como a profesores universitarios y de los colegios para que se vean un poco los dos lados de la moneda, ¿no? Realmente, no intentando tener un comportamiento dogmático, que la libertad sea lo único que se enseñe, ¿verdad? Porque si no estaríamos comportándonos con los mismos parámetros éticos pobres, digamos, del grupo de gente que nosotros criticamos en materia de ideas. Otro tema que se vio, que para mí es muy importante, es el tema del capitalismo de amigos. Eso es algo que ha crecido muchísimo en los últimos años. El empresario exitoso, competitivo, que está todo el tiempo innovando, haciendo investigación para lanzar nuevos productos o mejores o más económicos o de mayor calidad frente a la competencia, ese empresario está empezando a desaparecer en todo el mundo. Lo que aparece es un empresario que está todo el tiempo intentando acercarse al poder político con el objetivo de conseguir dádivas, ¿no? O, por un lado subsidios, por otro lado o contratos de obras públicas, algún tipo de privilegio basado en una ley. Eso es lo que se llama rent seeker, es decir, el famoso capitalismo crony o capitalismo de amigos, que básicamente ha convertido a muchos de nuestros empresarios tradicionales, tanto en Argentina como en el resto de la región latinoamericana, en lo que se conoce como un empresaurio, ¿no? Es una persona que ya ha dejado de competir para convertirse en alguien que es completamente dependiente del poder político. Y eso realmente no es sano en ningún momento, porque lo que queremos es un sector privado fuerte, exitoso y con empresarios que lo que busquen es competir más y mejor, digamos, dando productos o servicios de la mayor calidad posible a un precio completamente razonable para que el consumidor acceda a satisfacer sus necesidades materiales a un precio competitivo, obviamente. En ese marco de haber dialogado con tantos representantes de distintos países de Latinoamérica, ¿cómo ven ustedes, digamos, las conclusiones que van haciendo en general a nuestro continente? Un continente que tiene políticamente distintas miradas, distintos planes, que para algunos la economía va por un lado y para otros va por otra, que la cuestión de las políticas públicas también, cada uno tiene su impronta. ¿Cómo está parado hoy Latinoamérica con varios cambios de presidentes en nuestro continente y por supuesto también con el cambio como presidente en los propios Estados Unidos? Bueno, la verdad es que hay varios desafíos interesantes hoy en día en Latinoamérica. Podríamos decir, si quisiéramos separar, digamos, grupos de países que quizás son Venezuela, obviamente, Bolivia, Cuba desde hace muchísimo tiempo, Nicaragua, básicamente Ecuador y quizás Colombia, que creo que es el caso menos claro. Se puede decir que están del lado del socialismo del siglo XXI. Mientras que los demás países han recuperado visiones un poco más republicanas, por así decir, ¿no? En el sentido de respetar la división de poderes como mínimo, que es una de las características que le está faltando a los países del socialismo del siglo XXI. Desde ese punto de vista yo creo que tenemos algo muy positivo, muy útil, que es el triunfo de Donald Trump, sacando un poco todo el establishment de los Estados Unidos, sobre todo que gira en la órbita del Partido Demócrata. Yo creo que el efecto Trump es muy importante, tanto a nivel continente como a nivel mundial. Es como que se está viendo en términos generales una tendencia de los políticos tradicionales a dejar de ocupar puestos, en este caso en la Casa Blanca y sobre todo en los palacios de gobierno latinoamericanos, en que la gente se ha hartado, los votantes se han hartado, digamos, de el político tradicional que lamentablemente en los últimos años parece haberse apartado completamente de las nociones de ética, incluso de las nociones más mínimas de ética, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que está habiendo un triunfo de personas que no vienen tradicionalmente del ámbito político, sobre todo de empresarios,
un poco lo hablamos con vos hace tiempo, ¿no? Cuando ganó Trump, que cada vez que hablaba con el presidente Macri, obviamente iban a estar hablando en el mismo idioma, porque los dos tienen una visión tradicionalmente no política, con lo cual ellos realmente trabajan muchísimo con su gabinete, porque es muy importante en el hombre que no tiene tanta experiencia en lo político, tener un equipo de asesores realmente bueno, con experiencia, que sepa cómo lidiar en términos reales con problemas y desafíos en materia de políticas públicas. Y bueno, creo yo que Trump es un tipo interesante desde el punto de vista que a Latinoamérica le va a hacer muy bien, nos va a, de algún modo, impulsar a trabajar más fuerte por lo que queremos. Una de las preguntas clave cuando se armó todo el problema con México era por qué México está tan preocupado con lo que haga Trump con los indocumentados y no se preocupa más por dar en México condiciones económicas para que la gente no tenga que abandonar su país, ¿no? Para que los mexicanos no tengan que cruzar la frontera ilegalmente y puedan tener una vida próspera y feliz, digamos, en su país de nacimiento. Y eso es algo que realmente es muy importante, ¿no? Porque, digamos, intentar todo el tiempo buscar un chivo expiatorio en el extranjero y de algún modo cuando uno trata de solucionar el problema convirtiéndose por ejemplo, en emigrante ilegal, realmente la pregunta no es por qué no me reciben con los brazos abiertos, la pregunta es por qué los políticos de mi país, donde yo nací, donde yo tengo mis amigos, mi familia, mis afectos, donde se habla mi idioma, por qué, digamos, nos siguen cobrando cada vez más impuestos por no darnos los más mínimos servicios, en el nombre de darnos educación, salud, vivienda y programas sociales de todo tipo, pero te roban en la calle y te pegan un tiro en la ciudad de Rosario por 100 pesos, ¿no? Después de las 10 de la noche. Entonces, el gobierno fue creado históricamente para darnos cosas súper básicas, como por ejemplo la seguridad en las calles. Y entonces tenemos hoy en día gobiernos sobredimensionados en materia de gasto público que ni siquiera nos dan las cosas básicas, pero que dicen darnos cosas profundamente sofisticadas, ¿no? Como planes de vivienda, etcétera. Y eso para nosotros es una gran contradicción, ¿no? Eneas, y en este recorrido de estos 2 días aquí en el Foro de la Libertad en Latinoamérica y el contacto que has tenido con representantes, decíamos, de todo el continente, ¿qué visión tiene la Argentina, de esta Argentina como tiempo, ¿no? de esta Argentina con Macri como presidente? Bueno, la verdad es que mucho entusiasmo al respecto. Las expectativas son muy buenas. Todo el mundo fue testigo de la visita exitosa que tuvo a la casa con la primera dama, Juliana Aguada. Fue recibido por Donald Trump. Tanto la conferencia de prensa como lo poco que permitieron pasar, digamos, en vivo, en televisión, de la reunión de gabinete, realmente tuvo un impacto muy importante, ¿no? A veces a nosotros los argentinos, que somos hipercríticos, nos cuesta, digamos, reconocer la importancia de que se vuelva a tomar contacto con el país más poderoso del mundo desde el punto de vista económico, ¿no? Y muchas veces la gente se enfoca en cosas que para mí son irrelevantes. Por ejemplo, notaba que algunos analistas aquí en televisión se enfocaban en el comentario de Trump, que dijo: yo le vengo a hablar de la crisis de seguridad del mundo, de Corea del Norte, y él me viene a hablar de los limones, ¿no? Y realmente, para mí, creo que tenemos que empezar a mirarnos con un poco más de optimismo. La calificación de lo que sería el riesgo de inversión en Argentina mejoró. Obviamente un guiño de los Estados Unidos es muy importante. Hacía muchos años que un presidente de la Argentina no visitaba, no era invitado al Salón Oval en los Estados Unidos. Ahora Donald Trump se comprometió a venir a Argentina para la reunión del G20, que también es muy importante tenerlo. Y sobre todo ese acercamiento tan cordial, ¿no? De decirle a Mauricio: yo lo conozco de hace muchos años porque se lo íbamos a hacer negocios juntos, y creo que es una persona súper interesante que va a saber manejar muy bien en Argentina. Realmente la bendición de Trump, más allá de que a la gente le guste Trump o no, porque yo creo que muchas veces hay en el fondo como una visión antiamericana, ¿no? No siempre es que Trump es feo, o malo, sino que muchas veces la gente, cualquiera que gobernara los Estados Unidos, le caería mal simplemente porque gobierna los Estados Unidos. Eso es lo que yo siento con mi gente en Argentina, ¿no? Muchas veces. Pero yo creo que, bueno, hay muy buena percepción. Eso es algo que se impactó muchísimo en este foro. Varios de los que entrevistaste vos también durante estos 2 días lo comentaron, ¿no? Que son súper optimistas respecto de las relaciones de la Argentina con el resto de sus países de origen, y al mismo tiempo lo importante es que, bueno, hay un montón de cosas que
que están mejorando. Y desde ese punto de vista, bueno, nosotros compartimos el optimismo respecto de este futuro cercano. Bueno, estamos hablando, por supuesto, con Eneas Biglione, director ejecutivo de la Fundación ACER, que naturalmente ha sido muy importante aquí, ¿no? ¿Qué trabajo han desplegado para que llegue finalmente este evento aquí en la República Argentina? Sí, este es un evento muy importante. Sé que conversaste con Alejandro Chafuen, que no solamente es el presidente de Atlas Network, que es la organización más grande del mundo que financia eventos y fundaciones liberales en todo el planeta, en todos los continentes, sino que además es el presidente de la junta directiva de la Fundación ACER. Él es argentino, lleva muchísimos años en los Estados Unidos, y la verdad es que este tipo de eventos, como decíamos antes, muchas veces tiene el objetivo de reunir a esta gente que tiene pensamiento muy similar, o por lo menos basados en los mismos valores, y les da la oportunidad de intercambiar experiencias. Por ejemplo, bueno, uno cuenta, hola, yo estoy haciendo el programa tenemos estos objetivos, más o menos las fuentes de financiación son estas, y termina siendo una especie de modelo para organizaciones que son un poco más jóvenes. En el caso de ACER tenemos 20 años de existencia, y muchas veces asesoramos y estamos en lo que sería el consejo consultivo de otras fundaciones de América Latina, y bueno, sinceramente es súper útil estar acá. Hay algunos, sobre todo los más jóvenes que vienen a estos eventos, que van religiosamente a escuchar a los distintos panelistas, y otros que valoramos un poco más todo lo que sería la parte de relaciones públicas, networking, de esa posibilidad de conocer a algún donante importante o de tener algún socio en un país donde uno todavía no tiene un equipo propio, o realmente no ha sabido cómo desembarcar en ese país. Bueno, estos eventos son muy importantes para encontrar lo que se llama un socio circunstancial, para desarrollar programas y demás, siempre en materia de políticas públicas, ¿no? Está claro. Eneas, vamos a hacer una pausa, vamos a volver en un ratito. Estamos con las conclusiones de este Foro de la Libertad en Latinoamérica que se realizó en estos últimos 2 días, en estas últimas 48 horas, aquí en la capital federal. Te recordamos, Proa al Futuro Radio M820, en nuestra fanpage en Facebook para que nos sigas. Inmediatamente que terminan los programas subimos los audios, las notas que vamos haciendo, y queremos interactuar con ustedes con todos sus comentarios. Pausa y ya volvemos aquí desde el Hotel Brick de la ciudad de Buenos Aires.